Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de física correspondiente al día jueves 2 de abril de 2020. El tema a desarrollar hoy es vectores. ¿Qué es un vector? Vector es un elemento matemático que se va a representar mediante un segmento de recta, como podemos ver en la imagen. Es como una flecha, ¿ya? Un segmento de recta en el que estos vectores nos van a servir para representar a las magnitudes vectoriales, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Estos elementos o entes matemáticos van a tener una línea de acción, ¿de acuerdo? Una línea de acción o una dirección. Y van a estar formando un ángulo con respecto a la horizontal. Los ángulos siempre se van a medir en sentido antihorario, ¿ya? En sentido antihorario. Este ángulo de aquí que ven en la imagen es la dirección. Entonces el ángulo, o mejor dicho, el vector, como ven, su origen no está en el origen de coordenadas de este plano cartesiano, ¿no? Su línea de acción es la que va a formar un ángulo con la horizontal. Y ese ángulo vendría a ser la dirección del ángulo, del vector, perdón. ¿Cómo se representa? Como cómo se nombra, como una letra mayúscula y en la parte superior una pequeña flecha, ¿no? Indicando que es un vector. ¿De acuerdo? Es así como se va a representar un vector. Con una flecha y se nombra con una letra mayúscula y en la parte superior de la letra una pequeña flecha. Aquí nosotros vemos los elementos. ¿Cuáles son los elementos del vector? El vector tiene dos elementos básicamente, módulo y dirección. También un módulo le llamamos magnitud, ¿ya? Módulo, magnitud, y tiene una dirección. El módulo es el valor de la cantidad física, es decir, el número. Aparte va a tener una unidad. Por ejemplo, si hablamos de fuerza, estaríamos hablando de 5 newtons. Esa sería su magnitud. Pero me falta indicarle cuál es la dirección, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos unos 5 vectores que están en diferentes direcciones. Por ejemplo, el vector tiene magnitud. Cada cuadrito es 3 unidades. Ustedes en su cuaderno, ¿no? Como su cuaderno cuadriculado, simplemente dibujan ahí, no van a dibujar ya la cuadrícula, sino solamente los vectores, ¿de acuerdo? Solamente los vectores, obviamente con su definición de módulo y de dirección. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el vector A es un vector de 3 unidades, ¿no? Ese es su módulo. Y su dirección, vamos a ir adelantando, la dirección dice, para un vector en 2 dimensiones, está representado por el ángulo de inclinación del vector respecto a una línea horizontal medida en sentido antihorario. ¿Cuál sería el ángulo? El módulo, acabo de decir que es 3 unidades, ¿no es cierto? Ahí está, 3 unidades. Y su dirección, si me dice que es el ángulo, si volvemos a la diapositiva anterior, el ángulo es, la dirección, perdón, es el ángulo que forma la línea de acción con la horizontal. Pregunto, aquí, ¿qué ángulo forma el vector A? ¿Alguien me puede decir qué ángulo forma el vector A?
siempre se va a medir el sentido antihorario. Por lo tanto, el vector A, en este caso, tiene una dirección de 0 grados. ¿Ya? Tiene una magnitud, un valor, un módulo que se representa tal como se muestro aquí, entre barras y la letra que corresponde al vector, ¿no? Con su flechita en la parte superior. 3 unidades y este vector A está formando 0 grados. 0 grados. El vector B. El vector B. Siempre se mide en cuanto al módulo. Tendríamos acá, como cada cuadradito es una unidad, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces el vector B tiene un módulo de 5 unidades. El vector C, 1, 2, 3, 4, 5, también tiene un módulo de 5 unidades, pero observa que tienen diferentes direcciones, ¿no? Estamos hablando solamente del módulo. El vector D, 1, 2, 3 unidades, en este caso apuntando hacia arriba. Y el vector E, ¿cuántas unidades tiene? Alguien diría, profesor, no se puede saber porque no hay cuadraditos, no está vertical ni horizontal. Pero mira, hijito, mira. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? 1, 2, 3. 3 hay acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Por acá, 4. Si acá hay 3, acá hay 4, ¿cuánto será esto? Si forma un triángulo, rectángulo, ¿no es cierto? 3, 4. ¿Cuántas unidades tendrá el vector E entonces? A ver, respóndeme. Muy bien, Jairo. 5 unidades, ¿no? Porque es un triángulo notable, ¿no? 3, 4, 5. Por lo tanto, el vector E tendrá una magnitud de 5 unidades. La dirección, bueno, diríamos que es de 53 grados, ¿no? Porque es 3, 4, aquí se le pone a 4 y 53 grados. Entonces tendríamos 53 grados de dirección. Con los vectores podemos realizar operaciones de suma o resta. En este caso vamos a ver la suma. La suma de vectores tiene la finalidad de obtener de un conjunto de vectores un solo vector. Ese vector va a representar a todos los vectores. Puede ser 2, 3, 4, 20 vectores. Al sumar vectorialmente, obtendré un solo vector. Ese vector se le llama vector resultante. ¿De acuerdo? Es la resultante de la suma de todos los vectores. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo que está afectado por 3 fuerzas o 3 vectores. Vector F1, F2, F3. Entonces, por diferentes métodos, que puede ser el método del paralelogramo o el método del polígono, podemos determinar la resultante de estas 3 fuerzas. Y esa me dará una fuerza equivalente, una sola fuerza. Esta fuerza vectorial o este vector representará a la suma vectorial de F1, F2 y F3. Cuando digo vectorial, hago énfasis ahí porque no vayan a pensar que si este vector F1 vale 5, F2 vale 5 y F3 vale 5, que este vector resultante va a ser 15. No, no puedo sumar de esa manera. No puedo sumar como si fueran cantidades escalares. Estas son cantidades vectoriales. Y no puedo sumar, como acabo de decir, 5 más 5 más 5. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí. Son vectores, no escalares. Entonces, por el método del paralelogramo, vamos a ver de qué manera podemos obtener una resultante. Este es un método gráfico, ¿ya? Este es un método gráfico. El método analítico es de otra manera. Entonces, gráficamente, ¿cómo hallamos? Acá tenemos 2 vectores, el vector A y el vector B.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí, esto solamente se aplica para dos vectores nada más. ¿Ya? Para dos vectores solamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos dice, se unen los vectores por su origen, manteniendo sus elementos iguales y se procede a dibujar un paralelogramo. Es decir, este vector A lo voy a ubicar, ¿no? Igual, tal como está, en la misma dirección, y voy a unir con el origen del vector B. Entonces, el vector B lo voy a trasladar y lo voy a ubicar justamente en el origen del vector B. Ahí. Una vez que tengo estos dos vectores con su origen en común, voy a trazar paralelas. Una paralela al vector A y una paralela al vector B. ¿Para qué? Para de esa forma obtener un paralelogramo. ¿De acuerdo? Estos dos vectores van a formar un ángulo teta. Acuérdate de este ángulo porque este ángulo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva como dos casos particulares. Entonces, una vez que ya hemos formado el paralelogramo, lo que vamos a hacer a continuación es, dice, por la diagonal del paralelogramo trazado, se traza el vector resultante. Por la diagonal, partiendo del origen común, de aquí hacia acá. Entonces, el vector resultante, ¿no? El vector resultante debería ser este vector de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, me diría aquí en el siguiente paso, lo que tendría que hacer es, en el paralelogramo que se ha dibujado, trazar la diagonal, y esa sería gráficamente, porque no puedo decir cuánto es su magnitud ni qué dirección tiene. Solamente gráficamente puedo decir que ese es el vector resultante de esos vectores. Del vector A más el vector B. ¿De acuerdo? Gráficamente, yo no puedo saber cuánto mide, o sea, no sé cuál es su módulo ni cuál es su dirección. ¿Está claro? Para determinar cuál es el módulo y qué dirección tiene, hay que hacer un método analítico, es decir, un desarrollo matemático, ¿ya? Por el momento es gráficamente. Entonces, ¿recuerdas el ángulo que formaban los dos vectores, no? Habían dos vectorcitos en la diapositiva anterior, un vector y otro vector, ¿no? Otro vector. Estos dos vectores formaban aquí un ángulo teta, un ángulo teta. Cuando este ángulo que forman estos dos vectores, el vector A y el vector B, si esos dos vectores forman un ángulo de 0 grados, como vemos aquí, significa que los dos están en la misma dirección. Porque no olvides que los vectores, el ángulo se mide en forma antihoraria. Si forman 0 grados, significa que los vectores están ambos de manera horizontal y apuntando a la derecha. Si están los dos apuntando en la misma dirección están en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces yo puedo decir que la resultante es la suma de los módulos de cada vector. Ahí sí puedo decir, si el módulo del vector A es 5 y el módulo del vector B es 3, entonces la resultante será 8. Ahí sí puedo sumar como si fueran cantidades escalares, como si fueran números. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección, ¿ya? Están en la misma dirección. O ambos vectores forman 0 grados. Cuando los vectores forman 0 grados, decimos que para este caso el vector resultante viene a ser máximo, ¿ya? Para que la resultante sea máxima, los vectores deben formar 0 grados.
Cuando el ángulo que forman es 180 grados, significa que un vector está apuntando hacia la derecha, como ves el vector B, ¿no? Como el vector B que está apuntando hacia la derecha, y el otro vector está apuntando hacia la izquierda. Entonces, si los pongo ambos en una sola línea de acción, diríamos por acá está el vector B y por el otro lado estaría el vector A. ¿Te das cuenta? Entonces, el ángulo que están formando ellos, ¿cuál sería? Sería este ángulo de acá, porque siempre se mide el sentido antihorario. ¿Qué ángulo es este? 180 grados. En otras palabras, si los vectores están en sentidos contrarios, ¿qué voy a hacer? Voy a restar los módulos. La resultante, el módulo de la resultante será la resta de dichos módulos. Si, por ejemplo, el módulo del vector A es 8 unidades, 8 newtons, y el vector B es 5 newtons, entonces la resultante, ¿cuál será? 3 newtons, se van a restar. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia qué lado? Al que tiene mayor módulo, en este caso en la dirección del vector B, ¿no? Perdón, A. Entonces la resultante será en esta dirección. ¿Cuánto medirá ese resultante? 3 newtons. ¿De acuerdo? Esos son los casos particulares, entonces. Cuando forman 0 grados, se suman. Cuando forman 180 grados o cuando están en sentidos contrarios, se restan. Y en el caso de que sea 180 grados, la resultante se dice que es mínima. La resultante de los vectores A y B es mínima. A ver, hasta aquí no sé si hay alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Ángelo, Antonella, Aiko. ¿Todo está claro? Profesor. Bien, por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen saber por escrito, ¿ya? Por el chat me lo pueden escribir. A ver, veamos por acá. Problemas. Pasamos a los problemas. A ver, en el siguiente sistema de vectores, calcular la resultante de A menos C. La resultante de A menos C. El módulo del vector A me dice que vale 70 newtons y el módulo del vector C, 30 newtons. Determinamos los vectores, dice A y B, en términos de su dirección. A ver, mira aquí. Si me hubieras dicho la resultante de los vectores A y C, entonces tendría que ser A menos C, ¿no es cierto? A menos C. ¿De acuerdo? Y sería 40 hacia el lado derecho, porque A es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me dice la resultante de A más C, me dice la resultante de A menos C. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Mira, ten en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que cuando un vector, o mejor dicho, nosotros tenemos dos ejes, ¿no? El eje horizontal que es el eje X, y el eje vertical que es el eje Y. Entonces, aquí vamos a tener nuestro origen de coordenadas. 0. Punto de partida. Entonces, mira, si el vector, o mejor dicho, en el plano cartesiano, este vector
el eje X positivo está denotado con el vector unitario Y, horizontalmente en el eje X. Y en el eje vertical, tenemos al vector unitario J, ¿ya? En el eje horizontal el eje X se representa por el vector unitario Y, y en el eje Y el vector unitario J. Ahora ya tú sabes que del origen hacia la derecha es positivo, ¿no es cierto? Tú sabes que acá es positivo y para este lado es negativo. Entonces acá sería más I y acá sería menos I. Y en el eje Y, hacia arriba sería positivo y hacia abajo sería negativo. Hacia arriba sería más J y hacia abajo sería menos J. ¿Está bien? Anota esto, por favor, por ahí en una hojita para que lo pongas luego en tu cuaderno, porque esto no está en la diapositiva. Entonces, el vector A, mira, el vector A, que lo tenemos por acá, está en la dirección del vector Y y es positivo. Entonces podríamos decir que el vector A es 70i. Acá está su vector, 70i. Y su unidad, Newton. Acá tenemos módulo y dirección. El vector I es la dirección, 70i. Y el vector C también está en el eje horizontal, pero es en el I negativo. Por lo tanto, sería su módulo, que es 30, sería menos 30i. Menos 30i. No sé si eso está claro. Por favor, quiero que me respondan todos. Escríbanme si está claro o si no, para repetir nuevamente. Muy bien. Voy a repetir entonces. Atención. Voy a repetir entonces para los que no comprendieron. En todo, en el plano cartesiano, tengo el eje X, que es el eje horizontal, ¿ya? El eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Al eje X, su vector unitario es el vector Y. Vector Y. Acá le podría poner su flechita, porque debería tener su flechita acá arriba de la Y, porque es un vector. Y el eje Y tendría su vector unitario J. ¿Está bien? Vector Y en el eje X, vector J en el eje Y. Solo hay que tener en cuenta los signos. Si es del origen hacia la derecha, es el eje X positivo, o sea, su vector unitario sería Y positivo. Si es a la izquierda, Y negativo. Hacia arriba, J positivo, hacia abajo, J negativo. Entonces, según esto, el vector A estaría apuntando en la dirección del X positivo, o sea, sería Y. ¿Cuánto es el módulo de A? 70. ¿Y cuál es su dirección? Y. Sería 70i. Y como es fuerza, newtons. El vector C está apuntando en esta dirección, hacia la izquierda. Entonces sería I, pero negativo. Entonces, ¿cuánto sería el vector C? Sería su módulo, que es 30, pero negativo, porque es dirección I negativo. Entonces sería menos 30i newtons. Muy bien. Entonces hallamos la resultante. A menos C. ¿Cuánto vale A? 70i. Menos el vector C. ¿Cuánto vale C? Menos 30i. Menos 30i. Menos por menos me da más 70i. Más 100, más 30i, 100i newtons.
¿Qué significa 100 I newtons? Que el vector resultante, ¿hacia dónde está apuntando? A ver, respóndame. ¿Hacia dónde estaría apuntando el vector resultante R? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo? Hacia la derecha, porque me ha salido positivo. I positivo. Y el I positivo está hacia la derecha. Si me hubiera salido menos 100 I, quiere decir que estaría apuntando hacia la izquierda, ¿no? Y si por ahí me hubiera salido 100J, estaría apuntando hacia arriba. Y si me salía menos 100J, el menos J indica que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, este es el vector R. Ahora, ¿cuál es su módulo? Su módulo es simplemente la magnitud, el valor nada más. Omitimos la dirección y omitimos la unidad. Solamente me queda, perdón, la dirección, solamente me quedo con el número que representa el módulo. Y su unidad, obviamente, ¿no? 100 newtons. Esa sería entonces la resultante del vector R. El módulo de la resultante R. Problema 2. Ya. Problema 2. Aquí también vamos a usar estos vectores unitarios, se le llama I, J. ¿Ya? Nuevamente, hacemos lo mismo, mira. Vamos a determinar el vector A, B y C, pero ahora un poco más rápido. Mira, el vector A sería 500i, ¿no es cierto? 500i porque está apuntando a la derecha. Ahí está, 500i newton. El vector B está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto sería 600i negativo, menos 600i newtons. Y el vector C de la misma manera, ¿no? Es negativo también. Entonces sería menos 400i newtons. La resultante es A menos B menos C. A ver, reemplazamos. El vector A, 500, menos el vector B, menos 600i, menos el vector C, menos 400i. Multiplicamos signos, ¿no es cierto? Menos por menos me da más, menos por menos me da más. 500 más 600, 1100. 1100 más 400, 1500 y newtons, ¿no? Acá me faltó la unidad. La resultante entonces sería 1500 y newtons. ¿Cuál es el módulo? Solamente el número, 1500 newtons. Ese sería el módulo. Y estaría apuntando también hacia la derecha porque me salió positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejercicio número 3. Dice, en el sistema de vectores hay el módulo de la resultante. Tenemos acá un conjunto de 4 vectores. ¿Ya? Entonces, de forma práctica, mira, de forma práctica, en el eje horizontal, si los dos vectores están en sentido contrario, se van a restar, ¿no? Se van a restar. Entonces, horizontalmente en el eje X tendríamos 4, el mayor es 4 newtons, 4 newtons, y el otro vector está en sentido opuesto, 1 newtons. Entonces, ¿cuál sería la resultante? 4 menos 1, 3 newtons. Y ese vector estaría apuntando hacia la derecha. ¿Con qué módulo? 3 newtons. Verticalmente en el eje Y, ya, muy bien, en el eje Y, el mayor es 6 newtons y el menor 2 newtons. Entonces restamos 6 menos 2, 4 newtons. 4 newtons. Muy bien, Erika. 4 newtons. Entonces, ¿hacia dónde estaría apuntando el vector?
¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, muy bien. ¿Qué dice la loca? Perdón, ¿qué dice la alumna Ximena? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, hacia arriba. Entonces, hacia arriba. Entonces, este vector apuntará hacia arriba. ¿Con qué módulo? Módulo 4. Módulo 4. Listo. ¿Cómo hallamos la resultante ahora si tenemos dos vectores así? Ya hemos dicho que no puedo sumar 3 más 4, 7, sino tendríamos que aplicar como parecido al teorema de Pitágoras, ¿no? Porque si el vector que tenemos por aquí, este vector lo desplazo hacia acá, tendríamos que, es como si fuera este cateto 3, este cateto 4, y tendríamos la hipotenusa, ¿no? Hallaríamos Pitágoras, ¿no? Y pues mira aquí, la resultante, el módulo de la resultante sería entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y como dice Erika, eso saldría 5. Por lo tanto, el módulo de resultante sería 5. ¿Y cuál sería la dirección? Por el método del paralelogramo, su dirección sería esa, la diagonal, siempre partiendo del origen común. Siempre partiendo del origen común. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, aquí tenemos otro ejercicio. En el sistema de vectores hay el módulo de B, si la resultante es horizontal. Cuando me dice que la resultante es horizontal, la resultante me dice es horizontal, significa que los vectores que están de manera vertical se deben de anular, ¿de acuerdo? Se deben de cancelar. Es por eso que he puesto aquí, dado que el vector resultante es horizontal, entonces el vector resultante vertical debe ser nulo, es decir, debe ser 0. ¿Y qué significa eso entonces? Que la suma de los vectores que van hacia arriba debe ser igual o restado con los vectores que van hacia abajo me debe dar 0. ¿De acuerdo? Y entonces, como ya te dije, en el eje X, en el eje Y el vector unitario es J, entonces diríamos el vector B que va hacia arriba, más el vector 3 que tiene 3 unidades, sería 3J, menos el vector que va hacia abajo, me debe dar el vector nulo 0, de módulo 0. Entonces, a ver, tendríamos 3 menos 8 menos 5. Los pasamos al segundo miembro, 5. 5J. Por lo tanto, el vector B tiene un módulo de 5, ¿no? Módulo 5. Acá me faltó indicar. La dirección acá ya está, que indica que es 5 hacia arriba, por eso le he puesto 5, ¿no? Acá debería indicarse aquí que es en módulo, ¿no? En módulo. Vamos a ponerle ahí su rayita es un vector de módulo, módulo de vector B sería 5, ¿no? Y esto mismo lo ponemos por acá. Por lo tanto, va después, ¿no? Listo, ahora sí. B es 5J, ¿no? 5J. Por lo tanto, el módulo del vector B es 5 unidades.
5 unidades. ¿Está bien? A ver, hace un momento habían 10. A ver, ¿qué pasó acá? Ya se fue a ICO, ya para ella terminó la clase, ¿no? Estaba ICO. Después, ¿quién más estaba? Habían 9, ahora hay 2, 4, 6. Se han ido 3. Muy bien. Ya. En el salón, cuando regresemos al colegio, solamente voy a recibir a los que asistían a clases. En el siguiente cuadrado del lado 5, calcula el módulo de la resultante. Mira, aquí no voy a hacer más que un análisis a simple vista. Observamos. Observamos. Tenemos acá 4 vectores. Horizontalmente, los vectores horizontales son de igual magnitud, obviamente porque todos es un cuadrado y todos los lados de un cuadrado son iguales. Los vectores horizontales, acá tengo 1, ¿no? A ver, ¿dónde está? Tengo acá un vector horizontal y otro vector horizontal. Pero ambos tienen igual magnitud, pero de sentidos opuestos. Por lo tanto, se van a anular, se van a cancelar, porque voy a restarlos al final, ¿no? 5 menos 5, 0. Se van. Chao, adiós, bye. Verticalmente tengo 2 vectores también, ¿no? Pero estos 2 vectores no se anulan. Ambos están apuntando en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Los voy a sumar. Los voy a sumar, ¿no? Como he colocado aquí. Se suman. Entonces, suma, a ver, suma. Suma, Ángelo. 5 deditos más 5 deditos me da ¿cuánto? 10 deditos. Muy bien, Ángelo. 10 deditos. Entonces, el módulo de la resultante será 10 unidades. 10 unidades. ¿De acuerdo? Porque ambos están en la misma dirección, en el mismo sentido, en la misma dirección. ¿Ya? Les dejo acá 3 ejercicios o 2 ejercicios y el 2 tiene a su vez 2 ejercicios más. ¿Ya? En el número 1, calcula el módulo del vector n. Ten en cuenta que aquí es 2a. Aquí es la mitad del vector b menos la mitad del vector b más el vector c. Y en el ejercicio número 2 hay que hallar la resultante de cada uno de estos conjuntos de vectores, ¿ya? Hay que ver si tendré que utilizar la raíz cuadrada que mencionó Daniel o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a copiar? Todas las diapositivas y todos los ejercicios. Que no es mucho. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería la clase de hoy.